Hola amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en el tiempo de las aventuras de la espada y hoy tenemos con nosotros a un autor que me ha sorprendido porque es de la vieja escuela, como digo yo, un hombre serio, un hombre trabajador y una persona que creo que contrasta lo que dice, lo contrasta muy bien y no nos mete morcillas como algunos que ya sabéis que os he criticado. Normalmente no suelo criticar mucho a las personas que vienen, de hecho no las suelo criticar nada, sino que simplemente doy una pincelada, ¿no? Y la pincelada en este caso es que siento no haber conocido antes a Francisco Uría. Hola Francisco, ¿qué tal estás? Pues abrumado con tus palabras, la verdad es que empezar así, esto no sé si es una estrategia para que me debilite de cara a la entrevista, pero muchísimas gracias. Pues mira Francisco, no es ninguna estrategia, simplemente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y precisamente porque como al César lo que es del César, pues resulta que tengo en la mano un libro que se llama Julio César, el arte de la política. Y creo que Francisco es un hombre que conoce muy bien ese arte de la política y conoce muy bien a César. Y por eso lo he traído esta noche, porque este libro que salió editado por Benérice, perdón, o Berenice, siempre me lío con esta editorial, que es una subeditorial de Almuzara, y que está haciendo cosas verdaderamente interesantes, sobre todo desde el punto de vista de la historia. Entonces, este alicantino, licenciado y doctor en Derecho, y ya es abogado del Estado, digo es abogado porque está en excedencia, ha sabido captar muy bien lo poco que yo he podido leer del libro. Ya sabéis que yo no tengo la fea costumbre de leer libros porque no me da tiempo. Entonces hago algo mucho más práctico y es que me traigo al autor y él me lo cuenta. Y bueno, ya está bien de que hable yo y ahora le toca hablar a Francisco. Francisco, ¿cómo te has metido en este charco tan impresionante que es tratar de diseccionar a Julio César y a su parte política, digámoslo así? Realmente es una osadía por mi parte, porque yo no soy historiador, no tengo esa formación. Julio César es un personaje muy citado y se han publicado cientos, casi incluso diría que miles de libros sobre él. Los historiadores más prestigiosos de la historia se han ocupado de su figura y probablemente desde el punto de vista histórico está casi todo dicho, ¿no? Pero lo cierto es que yo escribí una pequeña novela, una novela histórica epistolar, que es un género bastante singular, con otro amigo, con José Luis Hernández Garbí, que se llamaba A orillas del Rubicón y que publicó la misma editorial, Berenice, como habíamos dicho, en Zara. En esa novela nosotros lo que tratábamos era aproximarnos al mito del peso del Rubicón, ¿no? Ese momento de la historia de las supuestas dudas de César antes de cruzar, alrededor de las aplicaciones que iba a tener, ¿no? Nos aproximamos desde el mito, es decir, que nuestra primera aproximación era muy épica, como la que probablemente tenemos todos derivada de nuestra educación. Pero lo cierto es que en el momento en que nos adentramos en la reflexión sobre el personaje y sobre el mito, pues lo que nos terminó ocurriendo, y desde luego me terminó ocurriendo a mí, fue que empecé a releer. Y la relectura me llevó a verlo como un episodio que, más allá de la determinación y de su carácter épico, pues realmente lo que es una historia de ambición, ¿no? De ambición política, ¿no? Y a partir de esa relectura del episodio, pues viene una reflexión sobre el propio personaje, ¿no? Y el personaje realmente pues ha tenido se ha beneficiado de una mirada a lo largo de la historia en la que han prevalecido sus gestas militares, ¿no? Olvidando otros aspectos que eran muy relevantes. Por ejemplo, un personaje muy interesante y muy completo desde el punto de vista intelectual, que hizo muchas actividades, todas ellas bien. Ejerció la abogacía, intelectualmente era una persona brillante, era un buen orador, tuvo grandes gestas militares, como es conocido, pero me parecía que, sin embargo, estaba un poco olvidado o no leído desde el punto de vista moderno su perfil más político, ¿no? Y ese es un poco el territorio que he tratado de explorar
que es tratar de poner juntos los rasgos de César como político, y la verdad es que a mí mismo me ha sorprendido hasta qué punto tiene rasgos que recuerdan muchos de los que se producen en la política moderna. Digamos que César ha sido un ejemplo para políticos, por ejemplo, del siglo XV-XVI, donde se reinicia la política de otra manera, para ese final del XVIII, principios del XIX, donde nuevamente se reinicia la política, incluso para el siglo XX, pero que bajo ningún concepto es un ejemplo para los del siglo XXI? Yo diría que es un ejemplo de político, es igual político militar. El militar, obviamente, también es muy relevante, ¿no? Que ha estado presente en la memoria de la historia a lo largo de los siglos, ¿no? Y de hecho, si pensamos en el nombre formal César, que se ha ido reproduciendo en sus distintas acepciones y formas, desde la corona germánica hasta el propio Imperio Español, en que se apodaba César a nuestros reyes emperadores, hasta la figura de los zares, que zar al final significa César, ¿no? Entonces, ha estado siempre presente, y de hecho ha sido una referencia directa para algún personaje histórico muy relevante, como era Napoleón, que al igual que César estaba obsesionado con Alejandro, Napoleón estaba obsesionado doblemente con Alejandro y con César, ¿no? Insisto en la doble faceta política y militar, ¿no? Pero de alguna manera muchos políticos, muchos hombres de armas también en la historia se han vuelto sobre la figura de César. Bueno, la verdad es que me comentas lo de... Tu libro tiene varias partes, lo has dividido en varias partes. La primera parte, que es de la que estamos hablando, es la que se dedica más a la historia, a la biografía, al planteamiento de qué hizo César, más que al planteamiento de cuál era su pensamiento, cuál era su idea de gobernanza. Me hablas de Alejandro. Ahí yo disiento de todos aquellos que dicen que César se parece a Alejandro. Son dos figuras completamente diferentes. O sea, la autodivinidad aplicada por Alejandro, o no sé, es un personaje que está por encima de los demás y no permite que los demás se acerquen a él. Y Alejandro es más militar que político, aunque su faceta política, sobre todo en los 2-3 últimos años de su vida, es casi tan importante como su faceta militar anterior. Mientras que yo creo, y te pregunto a ti, César es mucho menos militar, y César es mucho más pensador, mucho más un hombre con una humanidad y con una... Y he sido siempre un gran admirador de los dos, y desde niño estaba fascinado, como supongo en muchos de los niños que leyeron sus historias en aquel tiempo, pues es que las gestas de Magno nos impresionan todavía hoy, y al igual que las de César, ¿no? Pero efectivamente yo en esta relectura del personaje creo que aquellas vidas paralelas de las que hablaba Plutarco no son tales. Y yo creo que la diferencia fundamental es que Alejandro nació para ser rey, fue educado para ser rey y cabalgó sobre el proyecto que su padre había propuesto para él, que eso era la formación de un ejército que podía conquistar Persia y heredar todos los generales que tuvo su padre, ¿no? Entonces, realmente Alejandro Magno no tiene que luchar para llegar al poder. No necesita las habilidades de la política, porque simplemente es el heredero al trono. Entonces es una historia, como bien dices, en la que lo militar se impone. Alejandro es un conquistador militar brillante, sin duda, pero es un conquistador militar, ¿no? Y solo necesita la política, como también dices bien, muy al final, cuando tiene que tratar de camuflarse en el mundo persa, usando sus ropas, tomando algunas de sus costumbres, casándose con una mujer de la región, para tratar de alguna manera poder convertirse realmente en marca de toda la plenitud de aquel imperio, ¿no? César es completamente distinto. César nace en una familia patricia, y eso es importante, una familia patricia pobre. Él vive en la suburba, en los barrios humildes. Por lo tanto, él crece
era gente muy humilde y aprende a tratar con ellos, aprende lo que es importante para ellos, aprende cómo hablan y en ese sentido eso va a ser muy importante para él, ¿no? Nadie que hubiera conocido a César en sus 14 años hubiera pensado que César iba a conquistar el mundo ni ser el personaje que fue. El único que lo pensaba probablemente era él mismo. Y la historia de César es una historia en la cual él tiene que ganarse el espacio y la historia que llegó a tener. No estaba reservado para él. Él tuvo que conseguir fabricárselo a sí mismo, ¿no? Y quizá esta necesidad de luchar por el poder, esta ambición, es lo que empieza a acercar a la política más moderna, ¿no? Obviamente en las modernas democracias sucede exactamente lo mismo, ¿no? Que nadie tiene nada predeterminado y el que tiene ambición política, pues tiene que luchar, ¿no? Y a partir de ahí, eso es lo que acerca a las dos figuras o los dos contextos, ¿no? El de César siendo tan antiguo y el de los políticos modernos, ¿no? Y para concluir ya, porque me estoy alargando demasiado la respuesta, ese es un tema que me interesa. Yo creo que Alejandro es un personaje de la antigüedad difícil de traer a nuestros días. En cambio, César es un personaje que tiene bastantes rasgos que nos son útiles para juzgar al mundo de hoy. Y me llama también la atención y me has abierto un camino que no tenía yo pensado, que es el tema César, zar, emperador, etcétera. Es curioso que él siempre, o eso he entendido yo, nunca aspiró a ser emperador o algo por el estilo, sí dictador, pero la palabra dictador está pervertida actualmente. La dictadura en Roma era algo completamente diferente, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que un hombre que no ha querido ser emperador, sin embargo, luego sirva de ejemplo, incluso su nombre sirva para nombrar a los emperadores? Es más importante. César quería el poder, no le preocupaban demasiado las formas, menos que otros que vinieron después, ¿no? Y él efectivamente, mientras estuvo vivo y una vez que hubo alcanzado el poder, se le ofrecieron públicamente distintas situaciones, pues formas representativas de la corona, y él la rechazó. La rechazó porque sabía que los romanos odiaban la monarquía. En ese sentido pensó que era una línea que no debía traspasar, ¿no? Y él, como bien comentas, renovó los consulados a pesar de lo que establecía la ley romana una y otra vez. Se nombró, se podríamos decir que se autonombró dictador perpetuo y él ejerció el poder. No necesitó destruir formalmente la legalidad republicana, ¿no? La pervirtió. Sus sucesores ya no tuvieron tantas contemplaciones, ¿no? O sea, desde Octavio, pues ya directamente ahí hablamos ya abiertamente de emperadores, y como bien dices, esa figura pues se ha tratado de reemplazar o de reconstruir, producir a lo largo de la historia con el César Carlos, los Kaiser alemanes o los zares en Rusia, ¿no? Y efectivamente es una figura sobre la que se vuelve siempre. Hay varias cosas curiosas. Nos estamos saliendo mucho de tu libro, pero entiendo que eres una persona que puede reescribir el libro en esta entrevista. Y hay cosas que me llaman la atención. Dos cosas muy importantes de César. Te hago dos preguntas y puedes hacerlo en una sola respuesta. Una es, ¿por qué no le llamamos por su nombre y sí por sus, digamos, apellidos? Para traducirlo al español actual, hablamos de su primer y su segundo apellido entre paréntesis y también otra cosa que es muy importante y que a mí me llama poderosamente la atención, es más importante el hola y el 10 minutos en la vida de César, tal y como la vemos hoy en día, que precisamente lo más importante de César, y es que era un hombre con unos conocimientos muy concretos y que sabía llevarlos a la práctica y sobre todo era un patriota, porque yo entiendo que César era un patriota de Roma. Sin embargo, no se le recuerda por ser un patriota de Roma, sino porque era un hombre, digamos, de una vida amorosa, muy disipada, ¿no? ¿Cómo es posible que se le recuerde más por eso y menos por lo otro? Y bueno, lo que te comentaba de su nombre, que nadie sabe que se llamaba Cayo. Sí, por esto último, ¿no? Efectivamente, Julio César, nombres romanos era Cayo o Gallo, ese era su nombre, tal y como yo me llamo Francisco y tú José Antonio. Ese era el nombre porque normalmente se le reconocía individualmente.
Julia era la familia a la que pertenecía, o sea, todos los miembros de esa familia llevaban ese apellido, también ahí igual que nosotros. Y lo tercero era el César, no era un apodo, como muchos creen. César era la designación de la parte de la familia Julia a la que él pertenecía, ¿no? O sea, que digamos que era una concreción de Julia, ¿no? O sea, que efectivamente lo normal es que se le llamase Gallo o Cayo, ¿no? Ese era el nombre que era, el único nombre que era solo suyo. Y luego, respecto a las otras cuestiones que comentas, César es un personaje poliédrico y por eso, y en ese sentido enormemente complejo y también enormemente interesante. Era un hombre de una formación intelectual muy elevada. Sus padres tuvieron claro que pese a que no tenían grandes medios, tenían que dar una muy buena educación. Eso es una lección todos nosotros como padres. En eso sí que se parecieron sus padres a Filipo, el padre de Alejandro. Estaban obsesionados con darle una buena educación y en los dos casos fue una educación griega. Los dos recibieron una educación griega y de hecho César luego viajó a Grecia para estudiar oratoria, etcétera, etcétera. O sea, César tiene una facilidad intelectual muy relevante y Cicerón, que no era muy dado a halagar los méritos de otros que no fueran los suyos, reconoció que era un orador bastante brillante. O sea, que dicho por Cicerón tiene mucho, ¿no? O sea, que César tenía ese perfil, escribió algunas cosas literarias de su vida, etcétera. O sea, que tenía un perfil intelectual realmente relevante. En segundo término, efectivamente tuvo una vida amorosa bien de nuevo interesante, ¿no? Él tuvo 3 matrimonios, algunos de ellos, sobre todo el primero, da la sensación de que había un componente de amor sincero relevante, por alguna cosa que sabemos. Los otros 2 probablemente fueron más políticos, sobre todo el segundo, y luego tuvo muchas relaciones de distinto tipo, ¿no? Y entonces en ese sentido tuvo una cierta promiscuidad, se extraña en el mundo romano, pero en su caso pues era algo llamativo y que dio lugar a chanzas. También en la política romana pues había chanzas, había lo que nosotros hoy en día serían nuestros memes, pues ellos hacían sus bromas respecto de esos encuentros y relaciones que César había tenido de su vida, ¿no? El perfil militar es obviamente muy importante, pero fíjate que lo que dices lo dijo un gran historiador, Thompson, hace muchos años. Thompson lo que decía, comparando a Pompeyo con César, lo que decía es que Pompeyo era un militar, y de hecho tuvo grandes hazañas militares, mientras que César era un hombre de Estado, él le llama, ¿no? Que quiere decir que era un político. Para César, lo militar es un medio para un fin. César quiere el poder. Entonces, viene a Hispania, después va a la Galia, y obviamente ahí lo que necesita son básicamente 3 cosas. Y las consigue básicamente en esos 2 mandatos, en esas 2 magistraturas que ocupó primero en Hispania y luego en la Galia. Él necesita gloria militar, porque sabe que sus rivales y sobre todo Pompeya la tienen, y él necesita ganarse prestigio ante los humanos, entonces necesita gloria militar. Necesita recursos económicos, porque tiene que comprar el favor del pueblo humano, tiene que hacer grandes fastos, grandes circos, grandes obras, etcétera, etcétera, que tiene que ser popular. Y lo tercero que consigue es un ejército que le es personalmente leal. Es un ejército que cruza con él el Rubicón violando la ley romana, porque le es leal a él más que leal a la República, ¿no? Y él esas 3 cosas las consiguió en la Galia, ¿no? Al personaje cada uno entra como una casa con muchas puertas, cada uno entra por su puerta, ¿no? Pero el que recorre la casa entera termina viendo al personaje en su integridad, ¿no? Pero respecto al último punto, si uno viaja a Italia, en Italia César es un héroe nacional, desde un patriota romano, por supuesto, de la misma manera que Napoleón lo es en Francia, ¿no? Y en ninguno de los 2 países, y me lo recordaba un amigo en el acto de presentación de este libro, en ninguno de los 2 países se dedican, como nos dedicamos nosotros con nuestras grandes figuras de la historia, a rebuscar en sus lados más oscuros, reales o no, en lugar de poner luz sobre sus aspectos más brillantes, ¿no? Bueno, la verdad es que la madrastra España, siento decirlo, pero España para sus mejores hijos acaba siendo en lugar de una madre una madrastra, que es lo que tú acabas de expresar, ¿no? Hay una afición a la autoleyenda negra, es decir, la leyenda negra la inventaron los franceses, pero no hacía falta, o sea, nosotros solitos somos capaces de hacernos una leyenda negra horrible
sobre todo con esas personas de las que estamos hablando, los grandes hijos de la patria, algo impensable en Inglaterra o en Estados Unidos ahora mismo. Lo cierto es que has dicho algo, has pronunciado un nombre que a mí me llama poderosamente la atención. Aunque no es santo de mi devoción y no le tengo ningún tipo de aprecio, ni desde el punto de vista político, ni humanista, ni militar, aunque la gente dirá, oh, militar, pero volvemos al mismo tema del que estábamos hablando de César, y es el tema de esos militares que aparentemente son genios y luego, bueno, pues digamos que trabajan en equipo. El equipo es muy importante. Y estamos hablando de Napoleón, porque todo el mundo le achaca a Napoleón una serie de genialidades que en realidad no son suyas. Sí son suyas porque las ha cogido, pero que en realidad las ha pensado un tercero. Y ese es el tema también con Julio César. El tema de Napoleón y de Julio César es que Napoleón se sintió hijo ideológico, hijo militar, hijo de muchas maneras de César, y creo que eso lo expresas tú en tu libro, ¿no? Es una comparación que hago. Nadie se parece tanto en su juventud a César como a Napoleón, por la razón que he dicho. Los dos nacieron en un origen que no hacía predecible lo que ocurrió después, ¿no? Y es una historia de autoconvicción, de ambición, de confianza en ellos mismos. Forjaron sus propios personajes y entraron, ellos mismos derribaron la puerta y entraron en la historia, ¿no? Ocupando un lugar que nadie les había asignado en el pasado y que nadie hubiera pensado que tenían, ¿no? Sus vidas son paralelas durante su juventud. De hecho, Napoleón, como mando militar, al igual que César, pues comparte algunos rasgos, pero quizá lo que a mí me parece más interesante es cómo una vez que alcanzan el poder divergen completamente, ¿no? Así como el mejor César aparece cuando llega al poder, es decir, es un hombre que se muestra magnánimo, no castiga a sus enemigos. Bruto, que había tomado partido por el bando de Pompeyo, a pesar de que tenía una relación próxima con César, no le castiga, de hecho le da algún nombramiento, etcétera, para terminar como terminó la historia, como todos sabemos. Y se mostró como un gobernante prudente que aprobó un nuevo calendario, cambió la administración romana para mejorarlo, hizo obras públicas, etcétera, etcétera. Mientras tanto, por el contrario, Napoleón, cuando alcanzó el poder absoluto, se endiosó, se convirtió en otro personaje. Incluso los dopajes, casi diría que un personaje con un punto que me atrevería a calificar de ridículo. Su relación con su familia, sus propias relaciones sentimentales no tuvieron nada que ver. Es decir, que al final los personajes, cuando se quedan solos en el ejercicio del poder, es cuando les vemos con claridad, ¿no? Y todo aquello que sirvió a César para llegar al poder y que no fue probablemente positivo, lo dejó atrás una vez que lo había alcanzado. En cambio, Napoleón arrastró lo peor de sí mismo una vez que llegó al poder, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, por desgracia. Yo estaría horas y horas hablando contigo de estos temas, pero por desgracia el tiempo es finito. Te cuento, esto quizá lo que voy a contar yo, que muchas personas a lo mejor lo desconocen, pero tú seguro que lo conoces. Yo bajo por la calle Carretas en Madrid y llego a la Puerta del Sol, entonces ahora ya hay una tienda de algo moderno, digámoslo así. Pero antes había ahí una librería, la librería San Martín, frente a cuyos escaparates fue asesinado un presidente del Consejo de Ministros. Y en esa librería pues estaba especializada en historia, geografía, temas militares, etcétera. Y bueno, pues veo un libro que se llama Julio César, el arte de la política, escrito por un tal Francisco Uría. ¿Por qué entro en la librería y compro el libro? Es que cualquiera que sea apasionado por la historia humana, la historia de César, probablemente conocerá bien su biografía. En ese sentido, mi libro no apunta o trata de aportarle demasiada información adicional.
Sí trato de destacar algún aspecto que me parece que ha sido injustamente olvidado, que es, por ejemplo, la relevancia que tuvo su presencia aquí en España, en Hispania, en el tiempo, lo que aprendió aquí, que hizo aquí, y también lo que él hizo para que Hispania se romanizase. Hispania fue de los territorios más romanizados y probablemente no hubiera llegado a haber emperadores hispanos si César no le hubiera concedido a Hispania la importancia. En cambio, en otros aspectos creo que la historiografía y la bibliografía que existe sobre César no ha puesto el foco de la misma manera, ¿no? Y concretamente en ese conjunto de elementos que hacen de César un político que apunta a la política moderna. Y te los enumero muy rápidamente, ¿no? César es un personaje, en primer lugar, ambicioso. Una ambición que no tiene límites. Es una ambición que le permite cruzar el Rubicón violando lo que era una frontera física, era un río, una frontera política, pero sobre todo era una frontera moral, porque en aquel momento en que él cruzó aquel río se inició una guerra civil y él sabía perfectamente que eso iba a ocurrir, ¿no? En segundo término, es un personaje obsesionado por el relato, y eso también es muy moderno, ¿no? Él escribe la crónica de la Guerra de las Galias porque quiere que los romanos conozcan de sus hechos. Si hubiera tenido Twitter, lo hubiera utilizado. En aquel momento tenía lo que tenía y lo utilizó, pero la intención es exactamente la misma. Preocupado por su imagen, sus contemporáneos le censuraban que utilizaba determinados colores, que se ceñía la toga de una manera extravagante, etcétera, y que los jóvenes le imitaban. O sea que de alguna manera él trataba de construir marca personal, imagen. Era casi lo que hoy en día podríamos considerar un influencer. Pues también de nuevo muy moderno. Es un político populista, es un político que entiende que pertenecía a un bando, el de los populares, enfrentado a la clase nobiliaria, a los optimates, y él entendió siempre que su gran opción política era ganarse al pueblo, por lo tanto gasta fortunas, él no gasta dinero en sí mismo, él come y bebe moderadamente, no es un hombre ostentoso, él gasta fortunas en juegos, en el circo, en obras públicas, en fastos, porque lo que quiere es conquistar el corazón de los romanos. Cuando tú vas sumando todos estos elementos y añades, por ejemplo, la necesidad constante de dinero para financiar sus campañas, ¿no? O sea, el dinero es importantísimo para César. Para Alejandro Magno el dinero era irrelevante, para Napoleón probablemente también, pero César es un político que necesita dinero para hacer su campaña. Entonces esto nos recuerda a los políticos de las primeras norteamericanas, entre otros, ¿no? Entonces, vas sumando todos estos elementos y yo lo que sugiero es releamos a César, leamos su historia y veámoslo como una historia que nos proporciona muchos elementos para pensar en la historia desde entonces y desde luego en la circunstancia política actual. Bueno, pues creo que ya hemos llegado al final de la entrevista. Estoy agradecidísimo a Francisco Uría. Recomiendo encarecidamente su libro y bueno, pues vamos a ver qué pasa con él. Yo creo que va a ser un bestseller, luego ya veremos, pero dentro de lo que es los libros de historia creo que es una de las grandes adquisiciones que podemos hacer en este año 2023. Francisco Uría, muchas gracias. Mucho, José Antonio, que me has dedicado este tiempo, que tus amables palabras. Me gustaría que fuera un éxito, pero no tanto por mí personalmente, sino por la editorial Berenice y Almuzara, que están haciendo una labor, como tú muy bien has dicho, de divulgación de la historia, que es muy importante y que merecen desde luego que les vaya bien, ¿no? Y desde luego, pues un saludo muy, muy cariñoso a los oyentes y de verdad, si se animan además a comprar mi libro, pues mi agradecimiento anticipado y espero de verdad que no les decepcione.